Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite para estar aquí leyendo toda la Biblia en un año. Gracias damos a Dios por este privilegio, porque es un privilegio poder leer la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos, hijas de Dios no están vivos hoy día por intentar leer la palabra de Dios? Nosotros estamos en un país que tenemos el privilegio, que podemos leerlo. Han estado intentando evitar eso y quitarlo, pero todavía ha prevalecido la libertad de leer la palabra de Dios. Aprovechemos y leamos toda la Biblia, porque no es una sugerencia de nosotros, sino que es una orden de Dios en su palabra. Bien, vamos a iniciar hoy en Primera de Crónicas, capítulo 13 y 14, y también vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 16. Hoy concluimos con el último capítulo de Primera de Corintios y gracias damos a Dios porque es otro avance que tenemos de haber completado otro libro. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra que nos permites leer. Gracias por el poder y la gracia, Señor, que pones en nosotros para leer tu palabra. Dependemos de ti, Espíritu Santo, de tu guía en todo lo que estemos haciendo. Habla nuestras vidas y, Señor, que yo solo hable lo que tú quieres que yo hable, Señor. Solo quiero hablar lo que tú quieres que hable, como énfasis en tu palabra. Quita de nosotros todo lo que no te agrada y que solo quede lo que te agrade a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar de una vez en Primera de Crónicas, que está recalcando el libro de Crónicas, sucesos que ocurrieron en la vida ahora de David y que queda registrado en los récords que están escritos ya eternamente delante de Dios. Vemos que bien, vamos a ver ahora el capítulo 13. Bien, gracias Dios. Comenzando capítulo 13. El verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Tengamos en cuenta con quién tomó consejo. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, primero creo que debería, si es la voluntad de Dios y si nos parece bien, y si a ustedes, ya segundo el hombre, primero es Dios, enviaremos dice, si os parece bien y si es la voluntad de Dios y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Wow, tremendo saber dónde podemos tener la presencia de Dios haciendo qué y que uno no haga caso
de la presencia de Dios. Y que uno lo tenga es alejado. Y David se dio cuenta de eso desde los tiempos de Saúl. No hemos hecho caso de lo que es la presencia de Dios, el arca de Dios, el lugar donde se manifiesta Dios y nos habla. 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Iban a traer entonces el arca de donde estaba, porque David le nació en su corazón hacer así. Vamos a ver ahora lo que ocurre. 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Hasta allí todo va bien, el que lo mueve y el arca, como que todo va bien, aunque no se está haciendo las cosas como Dios ha ordenado que sean hechas, ¿verdad? Ahora viene el verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Así se alaba a Dios, con todas nuestras fuerzas. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. A Dios se le adora con cántico, que es nuestros labios, nuestras cuerdas vocales que emiten sonido, arpas, salterios, tamboriles, así que se toca también tamboril. Me acuerdo cuando entró eso de tocar batería y tambores en la casa de Dios, que las personas, algunas estaban, pero mira, está antes de eso aquí en la palabra de Dios, que se alaba a Dios también con tamboriles, címbalos y con trompetas. Y añade más instrumento David. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Bien. Dice 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Hoy que estaba mirando esto de nuevo, vi que una de las cosas que veo aquí en la muerte de un hombre, cuando podía haber sido la muerte de muchos y quizás miles, porque estaban haciendo las cosas como no se debía.
y Dios permitió que solo uno muriera y no todo el pueblo que no estaba haciendo las cosas como ellos deberían haber sabido que se debe hacer, por la sencilla razón que no se estaba leyendo la palabra. ¿Sí? Cuando no se lee la palabra, uno hace las cosas como uno cree que debe ser, pero si no es como dice Dios, no vale. Bien, dice 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David, ¿qué ocurrió con David? Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo te he de traer? ¿Cómo he de traer a mi casa, el arca de Dios? Ahora hace la pregunta que se tenía que haber hecho desde el principio. Y vemos aquí que lo principal es que y David temió a Dios aquel día. Cuando él vio la severidad de lo que ocurrió con Usa, él tuvo temor de Dios y el pueblo entero también tuvo temor de Dios, porque estaban haciendo las cosas para Dios como ellos pensaban que era lo mejor, un carro nuevo y montarlo. Pero esto nos enseña que no es como a nosotros nos parezca que deben ser las cosas. Las cosas deben ser hechas como Dios ha establecido en su palabra. Y ahora hubo temor sobre David. Hubo reverencia. Hubo eso de preguntar: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Ve? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Seguimos. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Vemos que cuando la presencia de Dios está en tu casa, en mi casa, en la casa de una persona que es justa, aleluya, hay bendición abundante sobre ellos y sobre todo lo que tiene, porque es lo que dice: y Jehová bendijo la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Esto es algo que tenemos que tener en vista también como hijos de Dios. Estaba hablando, ¿verdad?, con una persona y la persona tiene un punto de vista muy negativo, muy contrario, y casi lo que le pasa es contrario y es negativo. Si hay una enfermedad, que hablan de una enfermedad y los síntomas, ya de una vez siente que es él. Será, yo tengo todos esos síntomas. Y uno como hijo de Dios necesita, gracias a Dios que yo, aunque me sienta a veces así, gracias a Dios, yo no tengo nada de esa enfermedad que dicen que trae esos síntomas. Porque hay síntomas parecidos a las de enfermedades, pero eso no significa que uno tiene esa enfermedad. Y uno no tiene que estar con miedo y clamando sobre uno y viendo calamidad, siendo hijos de Dios y que tenemos la presencia de Dios. Hay que mirar cosas como esto. Estuvo en la casa de Obed Edom 3 meses.
Pero en esos 3 meses dice que bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Y recordar, yo tengo la presencia de Dios. Y aún hablar con Dios. Dios, bendíceme y bendice mi casa. Bendice todo lo que yo tengo, porque tú estás en mí. Tú estás en esta casa mía. Amén. Miremos y hablemos de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros y no tengamos un punto de vista siempre contrario, negativo, de derrota, de arrastrar las sábanas, porque en realidad Dios tiene para nosotros mucho más que eso. Mas nosotros muchas veces somos los que solamente de acuerdo a cómo el hombre piensa, así actúa. Y de acuerdo a cómo el hombre piensa, así recibe muchas veces. Vamos a ver entonces otro pasaje que leímos también en Segunda de Samuel, pero con algunas cositas diferentes, ¿verdad? Hiram, verso 1. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y dice madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo, Israel. Ay, me siento tan libre ahora mismo leyendo que no estoy diciendo todos esos nombres. A Dios sea la gloria, que un día ya no los voy a ver difíciles. Vemos entonces que vamos a entrar a algunos nombres, por eso ya les estoy avisando, pero que Dios nos ayude. Bien, él le mandó eso y David comprendió con eso que Dios, ¿verdad?, le había confirmado por rey. A veces Dios nos ha bendecido y todavía como que no nos alumbra el decir, sí, estoy bendecida, sí, estoy bendecido. Wow, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, estoy en la familia de Dios, como que no se nos ha hecho el 20, o sea, que lo veamos. Y David ahora con esto que estaba ocurriendo, él dice la palabra de Dios aquí, entendió, ¿ves? Que uno no entiende todo lo que uno es en Jesús, lo que Dios ya nos ha hecho. Él dice, no, entendió que Jehová lo había confirmado, que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Ya estamos en el escogido, ya estamos en el ungido, ya estamos en el justificado. Por lo tanto, levantémonos a andar de acuerdo a esa altura. Y sigue diciendo el verso 3. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Esto es parte de lo que fue el gran dolor de David que tuvo que atravesar, porque estos hijos le van a causar dolor de cabeza. Sigue el verso 4. Y estos son los nombres de los hijos, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Ibar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Hasta aquí. Bien, ahora va a hacer otro recuento también de Segunda de Samuel, libro de Crónicas, y dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel,
Subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. ¿Okay? So, 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. So, aquí vemos que dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey, eso dice que les dio como que coraje, molestia. Él estaba entre nosotros. Él era de aquí con nosotros. Acabamos de matar a Saúl y él según ya estaba de este lado y ahora él es el rey de nuestros enemigos. ¿Ve? Es lo que te decíamos, que él no podía estar entre nosotros, que nos iba a traicionar. So, ellos oyendo eso, ellos se sintieron indignados para ir ahora a destruir a David, porque ahora que Saúl murió, él es el rey de Israel, sus enemigos. Pero hizo bien David en primeramente, cuando uno ve adversidad, consultar a Dios. Y él consultó a Dios. Que aprendamos esta lección de cuando aún cuando salimos a trabajar, Dios mío, prospera este trabajo que voy a hacer y llévame a la posición alta que tú tienes para mí. Porque la posición que Dios tiene para sus hijos, él dice, levanta tus caminos a los caminos de Dios que son altos. Entonces tenemos que comenzar a hablar como habla Dios. Él dice, sube a los caminos altos, deja tus caminos bajos. Y ahí cuando uno ora que va a salir a trabajar, lo que sea, Señor, bendice los caminos altos que me has dado, que yo entre en ellos y que yo pueda caminar y alcanzar todos esos caminos altos que ahora yo tomo en el nombre de Jesús. Él te dice a ti, él me dice, cuando lleguemos a Isaías lo vemos, para mejor que no me vaya yo por otro lado. Bienvenida Andrea y Verónica, ya que me iba a decir Verónica. Bienvenida, Dios te bendiga, eres una inspiración. Seguimos. El verso 11 ahora. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó. Y allí los derrotó David. Y dijo ahora, y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal Perasim. So, vemos aquí que él cuando tiene la victoria, él no toma como que de él es la victoria, yo los gané, yo hice tal y tal. No, él dice que Dios usó sus manos para que él pudiera lograr esa victoria y que nosotros podamos reconocer esa gran verdad de que no es por nuestras habilidades, por nuestros talentos, sino por la misericordia de Dios que nosotros alcanzamos y tenemos todo lo que tenemos que se llama victorias. Es por su misericordia. Y así cuando David experimentó esa derrota que experimentó, también reconocer que es que uno está haciendo las cosas como a uno le parece, pero no como dice Dios. Y allí es el asunto, ¿verdad? Que Dios nos enseña a hacer las cosas como Él dice. Y para eso hay que leer la palabra de Dios. No nos cansemos de leerla. Verso 12. Y dejaron allí
sus dioses. Quienes, los filisteos, dejaron sus dioses y dejaron sus dioses a extenderse por el valle. Okay, so, ellos cuando fueron a la batalla fueron con sus dioses. Ellos tenían 5 dioses, o quién sabe, eran más, pero tenían 5 dioses mínimo. Y cuando ellos entonces se salen extendiéndose, o sea, corriendo, huyendo porque están derrotados, dejaron allí los dioses. Y allí los otros reyes y gente, cuando eran las guerras, recuerden en el tiempo de Josué, que el pueblo lo que hacía era recoger los dioses y guardarlos y aún adorarlos en muchas ocasiones. En el libro de jueces hicieron eso. Y yo digo, si no los pudo ayudar a ellos, ¿por qué tú vas a recoger algo así? Pero mire lo que hizo David. So, David volvió a consultar a Dios. Ok, no, me salté el 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. So, dice, creo que me salté. Sí, el 12. Y dejaron allí sus dioses. ¿Y qué hizo David? Y David dijo que los quemasen. ¿Ves? No es como otros que los recogen para guardarlo como algo sagrado. Él entendía que una imagen, un ídolo, nada es, y no es nada bueno lo que hay detrás de ellos, sino demonios impulsando a la gente a poner su fe en lo que no es Dios, y que Dios ordenó muy bien en el mandamiento número 2 de los 10 mandamientos, que no nos debemos hacer ninguna imagen de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. So David dice, recojan eso y quémenlo, háganlo, polvo, cenizas, ¿verdad? Ahora sí, el 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, se fueron corriendo, dejaron sus dioses y ahora regresan y se extienden por el valle. Y ahora el 14, David volvió a consultar a Dios. Es una batalla, no se gana muchas veces de la misma manera que se ganó la primera. Y ese es el gran error. Aún en un negocio, porque tú comenzaste de una manera, no significa que tenemos que seguir de la misma manera. Y hay que hacer muchas veces unos pequeños arreglos, ajustes. ¿Para qué? Para mejorar todavía, mejorar mucho más. Vemos aquí que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, porque ellos se extendieron, vamos a seguir la misma lucha, pero quizás agarraron habilidades de cómo ahora hacer un mejor frente, porque ellos vienen sin guía de Dios, es oyendo a sus imágenes. Pero Dios, que es el que conoce todo, el Dios de las estrategias, Dios le va a dar tremenda lección a David. Le dice, no subas tras ellos. Vamos a ganar esa batalla de una manera diferente. Esa es la importancia de consultar a Dios. Dios tiene estrategia, tiene formas de dirigirnos a lograr victorias. ¿Ves? Y dice, si no, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. ¿Okay? Ellos están ahí subiendo, extendidos, están ellos por el valle, esperando que tú bajes o que tú salgas a ellos. Dice Dios, no subas tras ellos, no lo hagas, sino rodéalos. ¿Okay? Hablar con Dios es recibir estrategias de cómo
lograr la victoria. Y sigue. Él le dice, le da esta estrategia, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Él va a oír un estruendo venir por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, oh Dios, gracias, y herirá el ejército de los filisteos. ¿Cuánto necesitamos hablar a Dios, consultar a Dios, para oír la estrategia, permitir que el Espíritu Santo nos guíe a lo que es verdad, a la mejor forma de hacer lo que estamos haciendo? Esto me inspira a Sonia, tenemos que hablar más con Dios, porque Él tiene la estrategia para lo que tú estás deseando, esa cosita que te falta. Él tiene la forma, la estrategia para que podamos tener victoria. Dice, hay que entonces esperar solamente oír venir un estruendo por las copas de las balsameras. Esperemos oír lo que Dios ha dicho. Esperemos oír ese estruendo. No nos movamos hasta oír lo que Dios está diciendo. Bien, él hizo eso y dice, entonces que tú lo oigas, sal luego a la batalla, porque Dios, aleluya, saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. ¿Ves? Crónicas tiene algunas cosas como estas que no lo leímos cuando leímos Segunda de Samuel. Sigamos, verso 16. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Era Dios que iba adelante peleando. Dice, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Cuando nosotros vamos confiando en Dios, Dios abre puertas, Dios es el que nos da favor, Dios es el que nos da gracia, y aún los enemigos, Él pone temor, ¿verdad?, sobre ellos, para que teman al Dios poderoso que servimos nosotros. Ayer nos extendimos, hoy va a ser, con la ayuda de Dios, más corto toda la lectura que estamos haciendo. Ya terminamos Primera de Crónicas, la lectura de Primera de Crónicas para hoy, y nos vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 16, y en Primera de Corintios capítulo 16 vamos a ver ya el último capítulo de 16. Estamos avanzando. Gloria a Dios. Bien. Bienvenida, Pastora Silvia. Dios la bendiga. Seguimos. Dice, vamos, el verso 1 del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Verdad? Pablo ahora comienza a hablar acerca de ofrendas. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recoja entonces ofrendas. So, Pablo ahora está dando en la carta que les envió una orden de cómo es que él quería que se recogiera las ofrendas. Y en la forma él está diciendo que estas ofrendas eran unas ofrendas misioneras. Eran ofrendas para los santos que estaban en Jerusalén. Pero aquí dice para los santos, ¿sí? Para personas que sirven a Dios, pero que necesitan la ayuda de hombres y mujeres de Dios, o simplemente personas que se han convertido ahora, que eran judíos, están allá en Jerusalén y necesitan, ¿verdad? Así como nosotros hemos sido bendecidos con sus bendiciones espirituales, que nosotros seamos de los que los bendiga a ellos con recompensas físicas, materiales. Y él ordena, dice, cada uno, él dice, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Es el domingo. So, la iglesia del Señor comenzó a reunirse como iglesia los días domingo. Todos los domingos era su día de reunión como el pueblo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y por esa razón es que nosotros hoy día nos reunimos como iglesia los domingos, porque aquí esa es la práctica que ellos tenían aquí. Él dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora, según haya prosperado una persona, llega a ser mucho más que el diezmo. ¿Ok? Porque vamos a poner que el ejemplo de fried chicken, el Kentucky Fried Chicken, el de Kentucky le dicen en español, el Kentucky Fried Chicken, él comenzó dando el 10%, pero Dios le bendijo tanto que el 90% era bastante dinero y él aumentó a 20%. Y le siguió viniendo tanta bendición que él aumentó al 30%. Dicen que cuando él murió dando el 90% y con el 10% era tantos millones de dólares que él tenía, que era el 10%, que le bastaba para él y su familia. ¿Ve? Ese era el que fundó el Kentucky Fried Chicken, que ya es algo a nivel mundial. So, tenemos que ver que Dios dice como uno haya prosperado. Y como uno haya prosperado es muchas veces algo parecido como el de este hombre. Y no solo él ha hecho así, muchos otros millonarios que han sido hijos de Dios así también lo han hecho, que han dado al Señor conforme Él los ha prosperado mucho más que un diezmo, ¿verdad? Entonces el diezmo es, como se dice, el mínimo que uno le da a Dios. Y cuando uno aprende a darle a Dios de corazón, no porque me están obligando, sino porque yo amo a Dios, amo su obra y lo quiero ayudar. Y si por ahora puedo ayudar con lo que Dios ha ordenado en su palabra, el 10% que Jesús dijo que no debería de dejar de hacer aquello que es dar, ¿verdad? Yo no voy a tocar nada del Antiguo Testamento porque hay unos que dicen, ay, ese es del Antiguo Testamento. Pues vamos a tocar del Nuevo Testamento. Jesús dijo, deberíamos de no dejar de hacer aquello. Y aquello, él se estaba refiriendo a los diezmos. Entonces vemos eso. Pero si queremos hacer de dar como cada uno ha prosperado, eso es mucho más que el diezmo, ¿verdad? So podemos escoger lo mínimo o como uno ha prosperado, que abunda y es mucho más que un diezmo. So dice,
según haya prosperado, guardándolo para cuando yo venga, no se recojan entonces ofrendas. Él no quería que fuera un servicio de eso, que cuando él está, después, ok, vamos a recoger la ofrenda y que cada uno ya se sienta obligado a dar o que se sienta, porque Pablo está aquí, voy a sacar esta tanta cantidad y eso. No, dice, recójanlo, vayan recogiendo ofrendas misioneras para que cuando llegue el encargado de llevar las ofrendas misioneras no se tenga que hacer apurado recoger una ofrenda misionera. Eso es algo que las iglesias debemos tener, de tener un fondo que sea ofrenda misionera. Y vamos a ver cómo esa iglesia será bendecida de una manera extraordinaria porque le está dando al pobre, le está dando a los necesitados, ¿verdad? 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Ves? Era para llevar a Jerusalén. Tenemos que, es bonito que nosotros siempre saquemos ofrendas misioneras como familia, como persona individual, siempre recordando a aquel necesitado. Todos los meses debemos sacar, pero aquí dice cada semana, son 4 veces a la semana, conforme cobramos 4 veces a la semana, a poner en nuestras casas mismas, ¿verdad? Un botecito que sea para misiones, y ponerlo ahí y llevarlo, y que se ponga ahí, esto es misiones. Y misiones no significa que quitas tu diezmo y lo metes allí, ni que quitas la ofrenda de la iglesia y lo metes allí. Misiones es una cosa, ofrenda para los pobres es otra, diezmo es otra, ofrenda de la iglesia es otra. Si hay para transmisión de televisión, de radio también. O sea, uno es dadivoso y mientras más da, más le da Dios. Yo lo digo por experiencia. ¿Ves? Nunca nos falta. Ahora mismo no tenemos la abundancia de dinero, pero no nos falta. Tenemos comida todos los días, ¿verdad? Tenemos comida todos los días. Bien, seguimos y dice la palabra del Señor 4. Y si fuere propio, dice, que yo también vaya, irán conmigo. O sea, si es necesario que yo también vaya a Jerusalén, cuando ellos van a ir conmigo. O sea, va a haber testigos. Un tesorero en una iglesia no debe contar el dinero él solo o ella sola. Debe haber 2 o 3 personas contando el dinero porque eso es saludable. Oh, es la Biblia, es la palabra de Dios. Así estamos solo leyendo, ¿verdad? Ahí lo dice. Ahí dice Pablo, ¿verdad? Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado. No es uno, es más que uno. Que uno designa encargado de ofrendas, de diezmo y de todo. Es para sanidad y salud tanto del que está contando como del que está guardando el dinero. Siempre tiene que haber una verificación de que este contó tanto, esta contó tanto, yo entregué esto, el otro entregó esto, y ahí está. Salud, limpieza, transparencia, ¿verdad? Bien, seguimos y dice 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues me es necesario. Pues por Macedonia tengo que pasar. Déjame leerlo porque yo inventé ahí. Perdóname Dios.
iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. En otro lado, me es necesario pasar por Macedonia, pero esta versión dice, porque pues pues por Macedonia tengo que pasar. Bien, sigamos. 6. Dice 6. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso. Si yo voy ahora, sería de paso nada más, porque tiene que ir a Macedonia. Porque no quiero veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, siempre dependiendo de lo que quiere el Señor. 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Ok? Hasta eso sería el día ese 50. No que va a caer el día de Pentecostés, pero esa es la celebración de esa fecha, ¿verdad? Hasta Pentecostés, porque ya el Espíritu Santo ya descendió. Pero vamos a esa es la celebración cada 50, ¿verdad? Se celebra el Pentecostés porque porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y él no se echa para atrás cuando es adversario. ¿Ve? Él es de ese tipo de persona que él va adelante. ¿Ve? Él cuando era inconverso, creyendo que era hijo de Dios, él, ¿qué hacía? Veía a la iglesia como adversario y él iba a destruir, a entregar en la cárcel, a que mueran, a apedrear, y él era así. Y ahora en el Señor todavía es así, pero ahora de la otra manera, porque dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, pero dice, y muchos son los adversarios. ¿Ves? Va a tener muchos adversarios ahí, ya se lo demostró el Señor, pero Él no se echa para atrás, sino que Él dice, yo voy a ir, aunque haya muchos adversarios. No sé a ti qué te gusta, pero a mí me gusta leer libros muchas veces que no me den todo masticado, sino que yo tenga que pensar. Cuando yo leo un libro que todo está masticado, me es aburrido. Me gustan libros que me hagan pensar y que me hagan buscar en la palabra de Dios. Me gustan libros, a veces yo puedo leer libros de personas que hablan cosas que según son muy sabias, pero que contradicen lo que dice la palabra de Dios, para poder con la palabra de Dios tocar todos los versos que muestra que es una locura lo que esa persona está diciendo. Así me gusta hacer. Y pues he hecho así, por eso con los testigos de Jehová agarré su material y con la Biblia apuntando y diciendo esto no es así, así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Entonces uno tiene que ver qué es lo que Dios nos ha puesto a hacer como don o como ministerio o dote de parte de Dios, ¿verdad? Para que uno lo haga. Y aquí vemos a Pablo que él dice, hay muchos adversarios, pero ahí voy. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios ha puesto en él. No para ser contencioso, sino para defender a los que son de Dios y ayudarlos con la palabra a que no queden en el error o caigan en el error. Como vieron que aquí en este libro, él ha contendido fuertemente con los que se metieron en la iglesia saduceos,
enseñando error acerca de la resurrección. Y es muy importante que conozcamos la palabra de Dios para que podamos hacer eso, ¿verdad? Porque es para ayudar a los hermanos a que no caigan en el error. Bien, el verso 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Por qué dice eso? De que lo reciban y que esté con tranquilidad, porque Timoteo era joven, y como era joven, muchos lo menospreciaban por ser un jovencito, pero Dios usa también a los jóvenes. Y por eso a Timoteo también le va a decir que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿verdad? Y así cuando alguien nos mira abajo, seamos ejemplo de ese hombre y esa mujer de Dios, que no tengan nada que decir de nosotros contrario. Si nos equivocamos, yo pues me he equivocado bastante leyendo la palabra del Señor. Aún me he equivocado diciendo algo que pues lo corrijo cuando me doy cuenta. A veces piensa uno que está diciendo algo y está diciendo otra cosa. Esos son errores, como se dice, de pronunciación o de decir cosas que no son, pero que no salen del corazón, y uno pues lo tiene que reconocer y pedir perdón y corregir. Pero cuando es a sabiendas, hay que tener cuidado porque el corazón está endurecido. Pero aquí el verso 11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco. ¿A quién? A Timoteo. Por lo tanto, nadie le tenga en poco, sino, dice, encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Aunque es jovencito, no lo tengas en poco, no le tenga nadie en poco, porque Dios lo usa así como me usa a mí. Y así no tenemos que menospreciarnos los unos a los otros, porque Dios nos usa, y como vimos, en diferentes talentos, o uno es quizás mano, pie, riñón, hígado, cosas que no se ve públicamente, pero muy importante cada uno de nosotros en el reino del Señor. 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Ven? Ahora vienen sus salutaciones finales y dice, velad, estad firmes en la fe. Manténganse velando y estén firmes en la fe. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos, que la firma, el sello sea por amor, porque es lo que Dios quiere, que sea por amor todo lo que nosotros hagamos para Él. Bien, sigue diciendo, sea con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Son los primeros en Acaya que aceptaron al Señor, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos son primicias, son los primeros, pero se han dedicado a servir a los santos. Que nos sirvamos los unos a los otros, ¿verdad? 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estés hablándole a los corintios. No seamos rebeldes, que seamos sumisos los unos a los otros,
y nos ayudemos los unos a los otros en el trabajo, porque hay ministros trabajando y hay gente rebelde, hermanas rebeldes, contenciosos. Y dice, no sean así, sino seamos ayuda a la obra de Dios. Seamos ayuda a hombres y mujeres que trabajan en la obra de Dios. Y qué triste que nos tengan que decir eso y mandar a hacer lo que como naturalmente debía salir de nosotros por ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Quizás eran de allí y ellos fueron allá a verlo. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. O sea que cuando estaban con ellos eran personas que confortaron el espíritu de ellos y ahora que están con Pablo están confortando su espíritu. Qué tremendo ser de este tipo de carácter. Un carácter que cuando tú faltas, la persona te extraña por la ayuda que tú brindas, que es tu persona. Pero no que cuando no estás digan, ay, qué bueno que ya no está esa persona hoy. Hasta se siente más tranquilo todo, ¿verdad? Sino que él los menciona porque son gente que dice confortan, y esos somos los hijos de Dios. Dice, los hijos de Dios somos pacificadores. No somos los que exaltamos e irritamos las cosas. Somos los pacificadores. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconozcamos a las personas que son de ayuda, que son de confort. Hablemos y no para vanagloriarlos que se sientan después, porque si una persona es que se va a sentir así porque uno lo reconoce, porque aquí hay que reconocerlos, eso es un problema, que Dios permite eso para ver lo que hay en el corazón de la persona. Dice, para ver, para que sean aprobados los que son. Aun cuando alguien hable bien de ti, te tiren flores y qué sabiduría y qué tanto, ni siquiera que se te suba a la cabeza, siempre mantente sencillo, humilde, sencilla, porque eso es lo que va a hacer que Dios te continúe usando a ti y a mí. Cometemos errores, reconozcamos, pidamos perdón de todo corazón, porque uno falla, ¿verdad? Yo fallé, como dije, tantas veces leyendo y le pido perdón a Dios porque es su palabra y a ustedes que han estado ahí apoyando, pero uno tiene que reconocer sus debilidades, pero Dios se glorifica en nuestras debilidades y se hace, ¿verdad?, presente y manifiesto para cubrir y dar gracias. Pero cuando uno es altivo y no reconoce y se siente que uno es todo eso, está buscando su propio mal y su propia caída. Bien, sigamos el verso 19. Dice, las iglesias de Acacia ya me equivoqué. 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran sus colaboradores. Ellos fueron los que agarraron a Apolos y le ayudaron, y que ayudaron a Pablo en tiempo de necesidad. Verso 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Nosotros podemos saludarnos, pues en este tiempo, gracias a Dios que ya están quitando eso de máscara y todo, pero nosotros podemos saludarnos, aquí dice, con ósculo santo, o sea, con un beso santo.
o un beso al aire, porque yo casi mis besos son al aire, nada más como que un cachetazo así, pero al aire. Pero eso es de Dios, eso es de Dios. Entonces aquí se dice que debe ser santo, puro, limpio, no como el de Judas, ¿verdad? Sino algo limpio. Y seguimos ya terminando, dice el verso 21, yo Pablo os escribo esta salutación, dice la salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo es maldito, es maldición, está perdido, es contrario a lo que Dios ha ordenado. No será salvo. Es una prevaricación, es lo que Dios está yendo contrario al mandato de Dios. Es anatema. Dice, sea anatema el que no amare al Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice en San Juan, la prueba de que lo amamos es que hacemos su voluntad, guardamos sus palabras, o sea que lo obedecemos. Sigue, sea anatema, el Señor viene. Y eso quede terminando en sus cartas, dice, el Señor viene. Y ahora dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bien, terminamos temprano hoy y le damos gracias a Dios y a ustedes por estar ahí. Saludos a Verónica, a la pastora Silvia, a los esposos, hombres de Dios que están allí, porque cuando los vi en persona me dice que los esposos también están allí, al pastor Mata, a Andrea, que hoy terminamos temprano, Andrea. Bendición, que Dios los guarde, y con la ayuda de Dios, Esmeralda, y todos los que no he saludado, pero que están allí. Hay personas que veo que están allí y gracias a Dios por ustedes porque son de gran ayuda y de gran bendición saber que hay personas que aman a Dios y que están allí para apoyar, para apoyar. Yo les agradezco. Les agradezco un montón porque es la gracia de Dios. Bien. A ver si podemos hablar un poquito ya que terminamos temprano, unos 5 minutos. Andrea dice amén, hoy te vas a dormir más temprano. Ok. Bien, los que no han ido todavía a YouTube pueden ir porque vamos a estar pasando como el lugar principal de ver las cosas allá, por la sencilla razón que es más fácil para dar el link, para referir a una persona. Pues lo estuve allí poniendo en orden los playlists, o sea, las listas para que salgan en orden, todos los que son de Reyes, de Samuel, los que he subido, porque falta subir mucho más. Pero todo está más fácil, tener todo en orden y es más rápido encontrar todo. Le doy gracias a Dios por los que ya fueron y los que van a ir también. Que Dios los guarde entonces y nos vemos si Dios quiere mañana. Gracias por su apoyo.
Se le agradece de todo corazón. Y buenas noches también a ustedes.